visualizar el contexto en los distintos escenarios, dado que tenemos bloque secuencial de ámbito condicional, donde tenemos una condición en la cual se empieza ya a visualizar diferente manera de poder trabajar con cada evaluación y verificación de una condición, y luego todo lo que es los bloques repetitivos, y también estamos obviamente trabajando con la etapa This meeting is being recorded. que se denomina sucesión de números, es decir, con todo lo que son la etapa de la serie. Entonces, dentro de la serie, ustedes han podido visualizar varias etapas. Entonces, vamos a empezar nuevamente ya a poder, obviamente, referenciar este tipo de contenido. No se olviden que en la plataforma había ejercicio, justamente la última serie. Ahí le describí, le coloqué que me hagan el algoritmo, la prueba de escritorio más la codificación. O sea, el código es para que ustedes vayan mirando de que ya se puede ir visualizando y trabajando bajo ese ámbito de tal forma que ustedes puedan trabajar dentro de esas especificaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, estas sucesiones de serie de números, que vamos a hacer una introducción hoy, vienen a llenar en distintos ámbitos la forma sistemática o secuencial, como cada una de las características dadas a partir de un número, sistemáticamente, usted puede ir creando de acuerdo al criterio de asignación que se va a tomar para que usted pueda llevar a cabo diferentes formas de sucesión de cada uno de los términos, es decir, cada numerito que usted va extrayendo y visualizando se denominan términos. Esos términos están dentro de un espacio, es decir, de un lugar, donde se puede hacer un seguimiento, que usted me diga primer término, segundo término, tercer término, y así sucesivamente. Entonces, dentro de la interpretación de lo que ya se ha ido trabajando hasta este momento, tenemos sucesión en la cual ustedes ven, por ejemplo, en este momento, visualizando la sucesión de los números pares. Cuando hablen de sucesión, no se olviden que sucesión es que yo tengo un criterio de asignación del primer término. Entonces yo empiezo en el 2, del 2 me tengo que ir al siguiente término que está en ubicación número 2. Cuando el contador es 1, he desplegado el 2. Cuando el contador es 2, que será parte de su tarea, el término será 4. ¿Cuál es mi criterio de asignación? ¿Cómo es la sucesión sistemática? Si usted quiere, puede decir 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Pero cuando yo diga 4 por 2, 8, ya no va, ¿no ve? Pero si usted empieza 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, es decir, con los números naturales, multiplicando por 2, no se olviden que los naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si usted multiplica por 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, así, entonces 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, sale. Pero otro criterio usted puede decir, pero empiezo en 2, puedo sumar más 2, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Y así sucesivamente voy construyendo la serie. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir prácticamente avanzando con el contador. Por ejemplo, ¿cuál es el quinto término? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Entonces, no se olviden que ese es el criterio, que lo primero que usted tiene que saber. Para poder representar un conjunto de términos dentro de una sucesión, primeramente usted tiene que encontrar la forma de sucesión
de forma sistemática, donde usted puede visualizar los n términos. Si usted me dice 100, entonces empieza en 2 y termina en el último valor par. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los pares. Si usted ve esta visualización, fíjense, tengo la sucesión 1, luego va 4, luego va 9. Cuando ustedes ven esta sucesión, ustedes me dicen, esto pertenecen a los números que están al cuadrado. Alguien puede decir, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Pero si yo le digo, hágalo a nivel de sucesión, entonces usted busque un criterio que sumado un número llega a 4. Entonces usted dice 1 más 3, 4. Más 5, 9. Más 7, 16. Y vamos emitiendo. Todo eso es lo primero que tienen que verificar ustedes, como se explicó en anterior clase, es ver primeramente cuál es la secuencia que sigue para que ustedes puedan trabajar bajo ese ámbito. Por ejemplo, esta es una nueva serie. Esta es una nueva serie. En esta serie voy a poder sistemáticamente ir construyendo este número. Por ejemplo, yo le pregunto en este momento, ¿cuál es la secuencia de término en la serie de Fibonacci que ustedes pueden ver acá? ¿Cómo va? A ver, dígame. ¿Cómo iría la secuencia? Que se suma el número anterior. ¿Ya? Un número anterior. Entonces usted me va a decir, por ejemplo, 0 más 1, 1. Pero el anterior con el actual va a ir sumando. De tal forma que si usted dice 0 más 1, 1, después va a decir 1 más 1, 2, pero tengo otro 1. Pero si usted tiene el criterio de decir 1 más 0, 1, se va a perder el 1. Luego usted dice otra vez 0 más 1 es 1. O sea, 2 veces tiene que sumarlo. ¿Ya? Luego ya va a ir 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Entonces, esto va a ir generándose a medida que ustedes van visualizando en cada uno de estos términos la forma de asignación, de sucesión, para que esto vaya prácticamente trabajando bajo esa terminología. Por ejemplo, ¿cuál es el octavo término? Yo puedo decir, el octavo término no lo tengo aquí en pantallita, pero como ya sé el criterio de asignación, lo único que tengo que sumar es 8 más 13. Entonces ese es el valor que me va a dar acá, que es el 21. Entonces si yo miro, fíjense lo que estábamos diciendo, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, tengo que sumar los dos anteriores, de tal forma que el valor del término actual que se va a poder emitir en este lugar debe estar sumado. Por eso no sé si lo ven acá, n menos 1, n menos 2. Significa que estoy referenciando a los términos que anteceden al valor al cual yo quiero representar. ¿Sí? Entonces, toda esta terminología es lo que hace una serie. Por ejemplo, yo tengo esta última serie donde yo digo A1 empieza en 1. A2 empieza en 3. O sea, diferencia del anterior. Estoy inicializando, como lo pueden ver, dos variables de la misma serie de Fibonacci. Digo que A vale 1 y A vale 3. Entonces, tengo que buscar un numerito que sea sumado a 1 y el sumado a 1 llega a 3. Pero si a mí me dicen que A vale 1 y A vale 3, a partir del tercer término ya yo puedo generar, miren, 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 4, 11. Entonces, todo está en el criterio de asignación del primer valor para que ustedes lo puedan ver. Normalmente, en matemática, ustedes han podido ver, me imagino en el colegio,
Muchas de estas sucesiones, dado de que es muy importante primeramente conocer una secuencia de términos, la cual se va visualizando bajo cierta terminología. Por ejemplo, yo puedo decir mi primer término empieza en 3. ¿Por qué? Porque yo le doy un criterio de asignación para el primer término. Estamos diciendo que esto empieza en 3. Ustedes lo miran, de hecho ya saben que son los impares, pero esta serie me determina que mi valor inicial es el 3. La diferencia entre el primero y el segundo término son 2. Entonces, siempre que usted diga más 2, va a ir generando los términos que usted quisiera visualizar en esta serie y sucesiones de términos. Eso es lo que normalmente en matemática usted va a ir viendo, porque esto no es más que aritmética. Si lo veo en matemática, está dentro de la aritmética. Nosotros decimos del 1 va a ir al 5, del 5 va a ir al 9, del 9 va a ir al 13, del 13 al 17. Entonces, ¿cómo del 1 llego al 5? ¿Cómo del 5 llego al 9? Entonces, aquí está, la diferencia es que cada vez que usted sume más 4, va a ir sacando. Obviamente que esto yo no le voy a dar, ¿no es cierto? Ahorita le estoy mencionando acá para que usted se dé cuenta. Lo único que yo le voy a dar es esto de acá. Entonces usted, lo primero, antes de sentarse a escribir una línea de acción, si fuera algoritmo, una línea de código, si está dentro de un lenguaje de programación, lo primero que tiene que hacer es ver cómo usted del primer término va al siguiente término, de esa forma. Entonces, todas esas progresiones aritméticas son las que entran en el área de la programación y del entendimiento. Así lo puede usted visualizar, por ejemplo, en matemática, en la parte gráfica. Así lo puede proyectar. Entonces, de tal forma que gráficamente usted puede ver, por ejemplo, cuál es la diferencia que existe si usted le quita algunos bloques o si usted le agrega algunos bloques. Esa sucesión que usted ve de los cuadros verdes vienen a ser consecutivamente, no tiene ningún tipo de, aquí no tiene ninguna diferencia. Si usted cuenta, usted me dice aquí hay 6 cuadros verdes de forma aritmética. Pero cuando usted mira aquí ya hay diferencia. Tengo 2 colores. Si yo miro el verde, alrededor de esto, tengo un valor de acuerdo a una sucesión que va a seguir, pero el verde no es, pero el azul no es parte de los cuadros verdes. Entonces ya yo puedo ver y decir, si este fuera mi primer término, este será el segundo, este será el tercero y este será mi último. Y este será otro valor. Si yo digo que este es mi valor inicial, entonces ya yo puedo ir prácticamente colocando cada una de las características que lleva la serie. Normalmente, siempre que usted hace serie de números, va a tener una serie de formulitas. Usted puede decir, a ver, en esta primera sucesión, yo voy a decir que para llegar a una asignación de A2, únicamente necesito un A1 más D. A ver, en esta sucesión de A3, necesito lo que es A2, mire, necesito lo que es A2, pero necesito su distancia, es decir, el valor que tiene A2 más la distancia. ¿A qué equivale? Entonces, yo puedo decir A1 a más 2D. Entonces, yo puedo ir especificando en cada sucesión he incluido A2, en A3 he incluido el valor que el del contenido A2, en A4 todo el contenido de A3, eso es lo que quiere decir. En A5, que va a ser uno de los términos de la serie, según una progresión aritmética, ha incluido lo que es A4. Por lo tanto, A5 ha incluido todos los valores anteriores. ¿Ya? Entonces, estamos viendo el crecimiento y la acumulación de la serie que va a ir proyectándose en cada una de ellas. Así como una progresión aritmética de los números naturales, esta que es la más simple,
no tiene más que una sola diferencia. Esto es lo que le llamamos números naturales porque no tenemos negativos. Estos números naturales, la diferencia es 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contadorcito, de un incremento dentro de un bucle, un ciclo repetitivo, utilizamos contando, ¿no? Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta. Cuando yo tenga ahora n términos para mi serie, voy a decir primer término, segundo término, tercer término, en la cual usted lo puede visualizar bajo este ámbito. Mire, voy a trabajar con los 10 primeros números que usted lo puede ver en pantallita. En estos 10 primeros términos que lo tenemos acá, fíjense, empezó los naturales en 1, los 10 primeros naturales, si quieren ver. Si ustedes hacen este tipo de interpretación, miren, este tipo de interpretación, yo le digo, siempre que usted agarre esta serie de los naturales, quiero que mi resultado siempre sea un solo valor. Entonces, ¿cuál es el criterio de asignación que usted tiene que hacer? El propósito es que la suma de dos números, de los 10 primeros números, siempre den 11. Miren. Entonces, usted tendría que analizar. Entonces, si yo agarro el término medio, lo parto por la mitad, ¿lo ven? Por la mitad. 10 dividido entre 2 es 5. Entonces, del 1 al 5 lo tengo en un extremo, del 6 al 10 está en el otro extremo. Entonces, voy a tomar el último término del primer extremo, más el primer término del segundo, porque yo he dicho 10 dip 2, si quieren verlo así. Quedó 5. Entonces, el valor, ¿cómo sería? 5 más 6, 11. Luego, aquí voy a disminuir y aquí voy a avanzar. Yo diría entonces 5 menos 1, 4. Aquí 6 más 1, 7, para tener mi valor. 5 menos 1 es 4 y 6 más 1 es 7. ¿Ya llega el valor? Sí. Súmelo ahora. 4 más 7, 11. Ese mismo procedimiento continúe. 4 menos 1, 3. 7 más 1, 8. Entonces, miren, si yo le dijera ahorita en este momento, háganme este algoritmo que siempre que usted tenga los primeros 10 números naturales, usted pueda tener una sola suma de los dos números que usted pueda asignar su valor. Entonces, cada vez que yo voy disminuyendo hasta que llego al primer valor, es decir, mi ciclo debería estar, obviamente, yendo hasta la mitad, no hasta 10, porque estoy sumando dos números, sumo dos números, en vez que sean 10, 5 veces, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces sumado dentro de un ciclo repetitivo. Pero antes de ingresar los 10 números, yo tengo 5 números en un lado y 5 números en el otro lado. Este es mi último término para mi primer bloque y este es mi primer término para el siguiente bloque. ¿Ya? Entonces, de esa manera, usted puede visualizarlo bajo ese tipo de características. Pero si la estrategia, es decir, si el enunciado hubiese sido, súmeme los 10 primeros términos, ya cambia el escenario. Eso significa que usted diga 1 más 2 más 3 más 4 más 5, o sea, usted va sumando. De pronto, una vez que usted terminó de sumar, usted prácticamente dice el valor en el cual usted empieza a trabajar, ¿no es cierto? Si usted dice, a ver, súmelo la cantidad del valor que es 55, divídalo entre los números que han pasado. ¿Cuánto pasaron? 10. 55 dividido entre 10 le va a dar, obviamente, un promedio en el cual usted quiere acercarse a la característica que va. Entonces, esas son algunas interpretaciones que es bueno que usted, cada vez que vea un conjunto de numeritos en la serie, que justamente ese es el práctico que se los voy a publicar también, y hoy día se lo voy a mostrar, que es una serie. Primeramente, usted tiene que, antes de hacer, como le digo, una línea de acción o una línea de código, usted me tiene que ir identificando cómo sigue
la secuencia de esos términos. Entonces, cada término que usted quiera experimentar, por ejemplo, empezó en 3, me tengo que ir a 6, me tengo que ir a 12, me tengo que ir a 24. La sucesión en cada término, estoy iniciando en 3. R, que va a ser mi valor, que me va a ayudar a poder proyectar mi siguiente término, usted de pronto dice 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24, por 2, 48, por 2, 96. Entonces va a ir, mire, va a ir trabajando a medida que usted vaya, obviamente, repartiendo cada una de las características de lo que usted quiera proyectar en cada uno de ellos. Entonces, siempre que usted mire un conjunto de valores, por ejemplo, aquí le dice, este es el 2, pero el próximo valor es el 6, el próximo es el 18. ¿Cuál es su criterio de asignación? 4. No. 4. A ver, mírelo bien. La razón sería 3. Exacto. Cada vez que multiplico por 3, miren, es lo único, ¿no? Entonces, de esa manera, aquí está la respuesta. Lo primero que usted va a hacer, o sea, estamos en serie, buscar cuál es la secuencia sucesiva, por eso se llama sucesiones, para que usted fácilmente pueda ir generando y extrayendo cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas preguntitas que está aquí, usted observa ese cuadradito, pero en ese cuadradito, si usted lo viera un solo color, usted no diferencia absolutamente nada. Pero si a usted le dice cuál es el valor de su área, se lo mira ahí, pero tome en cuenta de que el cuadrado está separado, fíjese. Usted mira aquí el rombo. Este rombo tiene un color, o sea, todo lo que es el rombo tiene un color. Este cuadrado tiene otro color, que si yo no tengo este azul no importa porque mi cuadrado está listo, no sé si lo ve, ese es uno de la forma en la cual analizamos. Pero yo quiero este rombo de acá, este rombo azul, quiero saber su dimensión. Si yo quisiera averiguar de este rombo azul, significa de que yo debo tener el criterio de cómo puedo obtener la formulita en la cual yo quiero obtener el área de este rombo. Si yo digo el área de este cuadrado menos, fíjense, el rombo azul, le estoy quitando, miren, menos el rombo azul. Entonces, me va a salir cuál es la dimensión del cuadrado, pero le estoy quitando todo este azul. Si yo analizo para el diamante grande, este rombo, y digo cuál es la dimensión que tiene este rombo, pero quítele todo lo que está aquí adentro, toda la figura que le está quitando. Entonces, yo tengo que ver, por eso dice, ¿cuánto vale el área del cuadrado verde? ¿Cuánto vale el área del cuadrado rojo? O del cuadrado azul. O sea, son varias. Entonces, eso matemáticamente, eso es colegio, ¿no? Matemáticamente, cuando usted lo va mirando, usted, todo esto, este de aquí, el plomito que está, es uno solo, ¿no? Uno solo. A medida que va viendo, usted tiene una proyección geométrica, que son las progresiones que van viendo, para que le ayude justamente a identificar cada una de las longitudes de los lados donde usted puede ir trabajándolo. Esto es una progresión geométrica. Si yo le diera una figura y le digo, a ver, a partir de esta figura, hágame la serie de esta figura gráfica. Entonces usted tendría que analizar para ir sacando, fíjese, ir sacando la progresión geométrica en cada uno de ellos. ¿Entiende? Entonces, esto es matemática, pero lo que nosotros vamos a analizar son números, pero salen de algún lugar, debo tener esa interpretación. A medida que nosotros vamos mirando las progresiones geométricas que alguna vez lo han hecho, todas tienen alguna formulita. Es como si yo le dijera, a ver, el radio de una circunferencia, ¿cuál es su área? ¿Cuál es su formulita?
Pi por raya al cuadrado. Entonces, usted, por teclado, ¿qué va a solicitar? ¿Qué solicita por teclado? ¿Qué es lo desconocido? El radio, ¿no? Sí. ¿Cuál es lo conocido? La constante. Cuando le dicen pi, usted sabe que pi nunca va a cambiar. De pronto Sí, usted vale. dice, en vez de trabajar con tantos decimales, en matemática les recomiendan a ustedes que lo puedan redondear hasta el cuarto decimal. Entonces, si le dice que lo haga hasta el cuarto decimal, usted dice 3,1416. Ya no pone 15, 9 y toda la cantidad de fracciones que puedan ocurrir. Esas son progresiones geométricas, o sea, son formulitas que usted tiene que saber de que cada término tiene la acumulación del anterior. Cada término, acumulación del anterior. A medida que va proyectando, esto se va haciendo mucho más grande, ¿ven? Así como hemos visto la serie de Fibonacci, por ejemplo, el par, miren aquí, fíjense. Para que yo llegue a 8, miren, ha tenido que pasar por el 2 y ha tenido que pasar por el 4, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el doble de 2 es 4. El doble de 4 es 8. Para llegar a este tercer término, he tenido que pasar por los dos datos anteriores. Si estos dos datos anteriores no lo tengo, no he llegado al 8. El doble, por ejemplo, de 8 me da el siguiente, 16. El doble de 16 me da el siguiente, que es el 32. Entonces, ¿cuál es la progresión geométrica? Es doble. ¿Qué cosa es? 2. Este 2, ¿cómo lo puede hacer usted? 2 por 2, 4, si quiere ver ese criterio, ¿no? 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Estamos mirando consecutivamente cómo va a ir progresando cada uno de los valores. Y mire, el mismo análisis que hemos hecho con los números naturales, para que vean un poquito de aritmética. Yo tengo aquí hasta el 256. Tengo los 8 primeros números que van haciendo la parte doble. Hago el mismo análisis, lo parto por la mitad. Es como si usted dijera 8 dip 2, porque quiero una división entera, porque puedo tener aquí 9, ¿no es cierto? 9 términos. Si tengo 9 términos quedaría ahí mismo, pero aquí necesito que sean par. Y fíjese, a medida que usted va sacando 16 con el 32, el 8 con el 64, si usted lo multiplicara, mire, le va a dar el criterio de lo mismo, ¿ve? Esos son análisis, eso es matemática. Usted mira, visualiza las terminologías que van y va sacando todo el criterio en la cual cada uno de los valores que se van trabajando, se van visualizando bajo ese criterio. Si algún momento a usted le dice, ese doble que tenía ya no empieza en 2, sino que empieza en 1, es la misma lógica, ¿no? Esto empieza en 1, y luego va a 2, luego va a 4. Estos normalmente son usados en el ámbito de los dígitos binarios. Cuando usted dice un número elevado a la 0, ¿cuánto le da? 1. Ya, 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2, 8. 2 elevado a la 4, 4 veces multiplica el 2, le da 16. Entonces esto, ¿se acuerdan que alguna vez hicimos números binarios? Está representado en ese ámbito para que ustedes puedan trabajar bajo ese criterio y ver cómo nosotros podemos ir, por un lado, representando cada uno de estos términos, pero también en serie vamos a trabajar con sumas de serie, sumas de términos, sumatoria. Vamos a ir sumando cada uno de los términos y solo nos va a generar un valor. Significa que cuando yo le diga a ustedes, a ver, hagan este ejercicio, súmenme los n términos de esta serie y coloquen su valor. Entonces, no hace falta visualizar los términos, pero me va a salir un solo valor como la sumatoria de todos los valores que puedan ir trabajándose dentro de las características que existen. Bien, jóvenes, entonces, como ustedes pueden apreciar, la serie que estamos haciendo, tomar en cuenta este tipo de criterio, porque son fórmulas establecidas, estandarizadas,
que respecto a esta fórmula usted consigue el valor de Sn. Respecto a esta fórmula usted lo va reemplazando los valores que van y va obteniendo el valor, ¿no? Esas son operaciones aritméticas. Normalmente, siempre que usted realice, ¿ya? Debe encontrar la razón. La razón es el criterio de asignación que va a ir entre un término y el siguiente término. En alguna circunstancia, usted va a poder ver una progresión geométrica que tiene un numerador y un denominador. Un numerador y un denominador. Entonces, todo eso tiene que ver con las características necesarias para que usted pueda facilitar el progreso. Fíjense, aquí ya está un poquito más direccionado. La formulita que se pidió hace rato, porque la idea no es encontrar la fórmula, más bien es solucionar a través de su fórmula, ¿sí? Y poder encontrar el criterio. Esto ya va a estar hechito, lo que usted tiene que ir a hacer es ver cómo los números van a ir generándose para que esto pueda ser trabajado, reemplazando la formulita en cada uno de ellos, ver la característica que debe implicar y generar lo que usted necesita proyectar. Entonces, en función a lo que se ha visto, nosotros vamos a ir ya completando, fíjese, lo que estamos haciendo hasta este momento. Ya hemos ingresado a la etapa de la programación. En la etapa de la programación, jóvenes, estamos trabajando con un conjunto de palabras reservadas, que algunas palabritas reservadas yo se lo entregué en uno del primer práctico que hicieron, para que ustedes vayan mirando. Entonces, los que hacen en celular, lo hacen a nivel de consola, es decir, no son gráficos. Sin embargo, aquí yo necesito en primera instancia, cuando están en el lenguaje, ustedes tienen un explorador de código. En este explorador de código, ustedes tienen un nombre de unidad, porque aquí van a escribir su código. Cada uno de ellos, miren, aquí está marcadito con verde, como ustedes lo pueden apreciar, para que ustedes lo puedan entender mejor y lo puedan leer. Este documento yo se lo voy a pasar a ustedes, ¿ya? Para que lo puedan, los que no tienen acceso de repente a un libro o no le entienden, la asistencia de Delphi sale totalmente ahí abajito, pero le sale en inglés totalmente. Entonces a veces tienen dificultad en traducir lo que está en inglés. Entonces aquí yo le he hecho un resumen de lo más importante, de lo más necesario que se utiliza en el bloque de lo que viene a ser el lenguaje. Entonces, tenemos las palabras reservadas. Esas palabras reservadas usted lo utiliza dentro de un unit, que es la unidad. Entonces, aquí está lo que hace una unidad, lo que hace la interfase, lo que se utiliza dentro de los drivers, el conjunto de librería, los tipos que se utilizan. Miren, aquí hay algunos ejemplitos. Hemos utilizado etiquetas. Entonces, las etiquetas, cómo se lo van visualizando a nivel de object, es decir, de los objetos. Tenemos prácticamente ese tipo de característica en la parte del ámbito de lo que es la unidad. Luego, otra cosa importante, jóvenes, son las variables. Cuando usted programa, lo primero que tiene que ver es el ámbito de las variables. Lo primero que va a hacer, por eso está aquí, dice como inciso A, debe definir una variable pública, que debe ser el uso de cualquier proceso dentro de lo que usted lo puede definir en un escenario de trabajo. A esa variable usted le va a decir qué tipo de variable tiene. Cuando nosotros hablamos de tipo de variable, significa que usted me dice es un texto, es un número, es un dato lógico, es una fecha. Bueno, el tipo de variable con la cual usted pretende trabajar. Por otro lado, usted va a tener una constante, por ejemplo, hemos dicho pi. Pi es una constante, pero también es una variable. Pero su valor es fijo, estático, no va a variar. Por eso dice constante variable. Pero una variable que no tiene constante
va a variar dependiendo del criterio de asignación que se va a tener. Cada variable tiene un significado. Ese significado, por ejemplo, lo puedo ver acá en estos tipos de datos más usados que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, ya hemos visto un string. Un string significa una cadena de texto. Un integer, que es el entero, pertenece a un número. Un byte también, miren, cada uno de ellos está aquí. Y lo más importante, esto estábamos haciendo también en ejercicios anteriores. Decimos convertir variables. ¿Por qué lo convertimos las variables? Porque toda la parte de la interfaz donde usted diseña un edit de texto, hemos hecho un listbox, por ejemplo, que yo tengo en pantallita, todos los componentes que usted diseña en el formulario, todos serán, jóvenes, todo esto serán valores que ustedes lo están trabajando ¿con qué? Con texto. Por lo tanto, fíjense aquí, para los que todavía de repente no lo entendieron muy bien, aquí está el resumen. Estas son las conversiones más utilizadas que usted puede ver. El método queda como una sola palabra reservada. Por ejemplo, este int viene de integer, así como lo hemos mirado. El str viene de string. Entonces, cuando usted lo convierte en una sola palabra, necesita usted decir de int to str, de entero a cadena, pero la variable que usted quiere utilizar es la variable int, el que está empezando es con el entero. Pero ese entero es lo que usted lo quiere llevar. ¿A dónde lo quiere convertir? A cadena. Convierta de entero a cadena. Convierta de cadena a entero. Convierta de un número real a cadena. Convierta de cadena a real. Entonces, estos son los más usados que nosotros vamos a poder identificar dentro de los ejercicios que vamos a ir haciendo, ¿ya? Otro, miren, aquí hay una tablita. Pueden ustedes utilizar cuando tienen un entero a hexadecimal. Bueno, hexadecimal es otro tipo de dato numérico que no solamente está formado por 10 dígitos, está formado por 16 dígitos. Es decir, va de 0 a 9 y empieza en A y termina en F. Entonces tiene 16 dígitos. Esos 16 dígitos, obviamente, si usted estuviera haciendo ese tipo de ejercicio, puede utilizar este criterio de asignación, de conversión. Si usted quisiera convertirlo a fecha, de una cadena a fecha, pues también puede hacerlo. O de repente de un texto a un tiempo, no se olvide que el tiempo puede estar expresado en minuto, en segundo, en hora. A ese tiempo debería ser hecho. Entonces, estos son los tipos de conversiones. Tipo de datos fundamentales y su representación. Para los que de repente no tienen su librito, o a lo mejor no han mirado los tipos de datos, que siempre hablamos con tipo de datos, cuando yo le hablo de un tipo de dato integer, que es el entero, almacena menos 2 elevado a la 16 a más 2 elevado a la 16. Esto más o menos trabaja, si ustedes lo miran, con el ámbito de los números que se van a representar. O sea, cada vez que usted hable, por ejemplo, de un número, de este valor, de ese valor, estamos prácticamente trabajando, ¿ya?, con 16 bits, es decir, 2 bytes. Ocupan 2 bytes dentro de la memoria. Estos 2 bytes hacen 16 bits. Entonces, menos 2 elevado a la 16 más 2 elevado a la 16. Pero hay otro tipo de datos que que estoy marcando. Todo lo que voy a marcar son los datos que vamos a usar, ¿ya? Porque aquí hay varios tipos de datos. Cuando yo le diga, a ver, haga un programa donde necesito saber las edades de las personas. Quiero saber las edades de las personas. Entonces usted pregunta a la persona 1 cuántos años tiene, 20 años. La persona 2 cuántos años tiene, 50 años.
La persona 3, 80 años. La persona 4, 2 años. Entonces yo le digo, ¿cuál será el tipo de dato apropiado para colocar la edad? Si alguien le pone entero, este integer que está aquí, todas las personas que nacen empiezan de 0. Nadie tiene una edad negativa, ¿me entienden? Todo el mundo empieza de 0. Por lo tanto, este tipo de dato no le corresponde. Pero este tipo de dato byte sí le corresponde. Mire, parte de 0. Nació hoy día, tiene 0 días. Entonces, este de acá sí. Nadie supera los 255 que está aquí. Nadie llega a vivir más de 255 años. Entonces, ¿para qué le voy a poner un tipo de dato que tiene 32.767? No necesito 16 bits para una edad de una persona. ¿Qué necesito? Un simple byte. Con un byte todavía me sobra. Porque si yo dijera, a ver, la probabilidad de vida de las personas en Bolivia de 0 a 100 años, entonces tengo todavía 155 que están vacías. Entonces estoy viendo, fíjense, de que si yo estoy trabajando con edad, no le pongo a edad un tipo de dato integer. ¿Qué le voy a poner? Byte. ¿Ven? Edad, 2.byte. ¿Quién es byte? Entonces, byte está formado por 8 bits. Esos 8 bits sería 2 elevado a la 8. ¿Cuánto le da? 256. 256 posibles valores ocupa dentro de la memoria del computador un solo byte. Pero de pronto usted me dice, pero yo estoy trabajando con números naturales, quiero representar mis números naturales, pero yo sé que un número natural no sirve a los negativos. Entonces, ¿con cuál voy a trabajar? Con este tipo de dato llamado word. ¿Ves? Word. Este tipo de dato word tiene igual que integer, pero no tiene, fíjese, no tiene los negativos. Empieza en 0. Los 16 bits que lo utiliza, por ejemplo, si usted sumara 32.768 más 32.767, ¿cuánto le da? Suma estos dos, ¿cuánto da? Ese valor de ahí. Ahí, ¿no ve? Entonces, cuando usted utiliza el Word, esto lo explico porque a veces cuando yo le pongo Word, ¿qué es Word? O sea, usted no sabe, ¿no? Entonces, para que usted aprenda con qué tipo de datos estamos trabajando, lo miramos. Utiliza 16 bits, pero los 16 bits que utiliza, tanto negativo y positivo, los representan en un número grande, ¿ya? Pero ¿cuántos dígitos soporta? Mire, 1, 2, 3, 4, solo 5 dígitos. Si usted proyecta el dígito 6, ya no lo toma en cuenta. Entonces, ocupa 2 bytes en la memoria. Este otro tipo de datos long int, si usted quisiera representar números grandes, como una serie que usted dice, a ver, los 1000 primeros números de la serie de Fibonacci. Pero usted ve que Fibonacci va creciendo de forma exponencial, su progresión es grande. O de pronto usted dice los 1000 números de los cuadrados, a medida que va elevándose al cuadrado. Se hacen demasiado grandes, entonces en ese momento usted puede utilizar un long int. Miren, un long int. ¿Cuántos bytes le va a usar? 4 bytes. ¿Cuál es la representación? 32 bits. Esto es como si usted dijera menos 2 elevado a la 32 hasta más 2 elevado a la 32. Cuando usted multiplique 32 veces 2 por 2 por 2, va a ver que le va a dar este valor. ¿Ya? Entonces, utilizamos el long int. Ahora, miren, este cortito, miren este 127, utiliza un byte es 256. Pero los 256 lo reparte, miren, los 256 lo parte en 2. Tiene menos 128 en negativo más 127. Si usted sumara los dos, le da 256. Si usted lo mira en binario, 2 elevado a la 8, 256. Los 256, 128 son negativos y 127 valores puede representar en positivo. ¿Ya? Esta normalmente no se lo usa, ya no lo usamos. Por eso no lo voy a marcar. El otro que lo vamos a usar es este, lo usamos mucho, la parte de real.
Este real utiliza toda la recta real que usted conoce, pero fíjense, esta recta real está abarcando todos los decimales. Por eso, fíjense, ocupa 6 bytes. Cada byte, ¿cuánto tiene? 8 bits. Si usted multiplica, ¿cuánto entonces va a soportar? ¿Cuántos bits? Si tiene 6 bytes y cada byte tiene 8 bits, ¿con cuántos bits estamos trabajando? Más grande que los demás, no sé si lo ven. Entonces, eso significa de que si usted multiplicara, por ejemplo, 8 por 6, le va a dar 48. O sea, un número abismal que usted va a poder tener, miren, por eso se llama coma flotante. De ahí la palabrita float. Cuando usted dice a un real lo voy a convertir float, porque son coma flotante, es la parte real. Esto vamos a usar el single y el doble. Tiene de 7 a 8 decimales cuando usted lo quiera hacer más corto, pero no lo usamos, ¿ya? El otro que lo usamos es el string. Este string ya lo estamos usando de hecho, pero va a haber una etapa que se llama cadena, un ejercicio que se llama cadena. Vamos a utilizar los strings representados por 2 a la 8, que son los 256 caracteres, que es lo que forma el código ASCII. ¿Ven? Va formando todo lo que es el código ASCII. Otro que vamos a usar es el char, estos caracteres. En estos caracteres, usted va a poder apreciar de que aquí tiene el código ASCII, por ejemplo, la letra A. Usted dice, la letra A es un carácter. Dentro de esta letra A, usted prácticamente va a poder diseñar y va a poder especificar de que no es un string, solamente es un char. ¿Ven? Eso es lo que vamos a usar. El otro tipo de dato, que le dije que lo vamos a marcar, lo que vamos a ir usando, es este, boolean. Este tipo de dato es el que hemos visto cuando tiene un valor de verdad. Cuando usted va a decir que esto es verdadero, que aquí cuando lo programe lo va a poder colocar con un true, siempre y cuando sea verdad. Y cuando sea un falso, va a poder colocar un false. ¿Sí? Luego nos vamos ya a nuestro bloquecito. Hay varios de ustedes que de repente todavía no lo entienden claro. Entonces aquí también le hice un resumencito. Antes, por ejemplo, le presenté el bloque como algoritmo, como pseudocódigo y como diagrama de flujo. Se lo dejé en un documento que también lo vimos y también le hice en la pizarrita. Ahora faltaba que le dé cómo se representa en el lenguaje de programación. Entonces, en el lenguaje, una estructura de control, que es lo que hemos venido ya visualizando. Cuando usted hable de una alternativa simple, está haciendo el uso de un if. Entonces usted va a colocar aquí, miren, se lo he resaltado, con negrita, como para que usted lo tenga ahí como una formulita, lo vea, lo entienda. Siempre que es una alternativa simple, que este es un sí, entonces, cuando es un algoritmo, ahora voy a colocar un if, then. Si tengo una sola instrucción, por defecto lo toma. Pero si tengo más de una instrucción, por eso aquí dice bloque de instrucciones, todas las instrucciones internas de este bloque, todas llevan punto y coma. Miren, observen, hasta la sintaxis está. Un if then no tiene punto y coma, ¿lo ve? Un inicio no tiene punto y coma, pero un fin de bloque sí tiene punto y coma. Eso más, por favor, observe para que pueda trabajarlo de una manera mucho más eficaz y no tenga problema de compilación. El uso de la estructura sí, cuando es doble. Fíjese, cuando es doble. Aquí tengo if then, tengo mi bloquecito. Aquí digo si no, mi bloque de instrucción. La última, alternativa múltiple. Voy a utilizar la palabra case. Aquí voy a poner mi variable. Pero voy a decir case of. Case of. Aquí va a estar una constante que puede ser un número o puede ser una letra. Por ejemplo, yo digo, utilice este case para colocar los días de la semana. Cada vez que usted dice L es lunes. Cada vez que dice M es martes. Y si usted vuelve a poner M ya no sirve. Tiene que ponerle para miércoles si quiere la I. O si quiere la R, otro carácter, no la misma.
Si usted lo coloca con 1 en 1, es lunes. 2 es martes. 3 es miércoles. Y así sucesivamente. Caso contrario, cuando ya cumplió todo lo que viene a ser las opciones, si no es así, usted puede decirle aquí, ese número que usted ha introducido no existe, solo puede digitar de 1 a 7 porque son los días de la semana. ¿Okay? Aquí le explico un poquito cómo va, lo que le expliqué, aquí está definido. Bueno, vamos con lo último, bloque repetitivo, lo último que hemos terminado. Miren, este es el último resumen que les hago porque a partir de acá lo que resta es hacer ejercicio, hacer algoritmo y sobre todo practicar el área del código, de la codificación dentro del lenguaje de programación. En esta estructura repetitiva, el primer ciclo que ustedes pueden ver es el ciclo for. El ciclo for dice que empieza en un valor inicial y termina en un valor final. ¿Aquí lo ven? Esta variable normalmente es mi contador. Contador puede empezar en 100 y puede terminar en 1000. Eso, a ver, si fuera de forma descendente, aquí vamos a explicar algo más. Si fuera descendente, en vez de este tú, aquí se lo voy a escribir, ustedes pueden escribir el down to, ¿ya? Cuando ustedes digan de 100 a 1, ¿se acuerdan que había un ejercicio de 100 a 1? Los ejercicios que se le han enviado, si ustedes lo han visto, hay ejercicios repetitivos. Al final de cada uno de estos tipos de modalidades, para que si usted encuentra un ejercicio repetitivo, no lo copie, hágalo de nuevo. A veces haciéndolo una y otra vez, usted se da cuenta de la lógica, ¿ya? No lo copie, sino vuélvalo a hacer, aprenda a resolverlo, utilice otro ciclo, utilice otro tipo de representación. Miren lo que hemos hecho en clase, el número natural, que era 1, 2, 3, 4, 5, lo hemos hecho 3 veces, utilizando la estructura mientras, utilizando la estructura repetir y utilizando la estructura for. El propósito es que usted aprenda la parte lógica y después cualquier ejercicio podrá resolver. Miren, cuando sea ascendente, es decir, incremental, utilice el tú. Cuando sea decreciente, descendente, por ejemplo, 100, 99, 98, 97, 96, lo único, en vez de este tú, le va a poner down to, ¿ya? Entonces, en este de aquí, le va a colocar en la parte donde dice el tú, ¿ya? Para que pueda salir bajo esa condición. El bloque empieza y cierra. Segunda estructura repetitiva, el ciclo mientras. Miren, mientras la condición hacer while do. Este sí o sí, jóvenes, miren, está con negrita, miren, se lo he resaltado como para que usted lo vea. Empieza en un inicio de bloque y finaliza, ¿ya? Pero este finaliza con un punto y coma, ¿ya? No se olviden de su punto y coma aquí, para que lo tengan bien. Inicia y finaliza con un punto y coma, ¿ya? Las instrucciones internas están con punto y coma y la final también tiene un punto y coma. La última, la tercera, la estructura repetir hasta condición es la repeat until. Miren, aquí está ciclo, repeat until. No se olvide, a ver, volvamos aquí. Esto vuelve por verdad o por falso. ¿Cómo entra el ciclo? A ver, acuérdense. Por verdad. Ya, y la última, esta estructura repeat until. Por falso. Es lo único que tienen que saber. Miren, entonces aquí está el bloquecito, los operadores aritméticos que lo hemos explicado varias veces, pero ahora ya por el ámbito de la programación. Cuando usted quiera poner un menor igual, así lo hace. Cuando quiera un mayor igual, así lo va colocando en cada uno de ellos. Y finalmente, de repente algunos recién están viendo las interfaces, los objetos. Estos objetos más utilizados son, ¿para qué sirve un caption? ¿Para qué sirve un enable? ¿Para qué sirve un font? O sea, algunas propiedades, ¿ya? Está aquí descrita. Y por último, jóvenes, su práctico. Miren, ahí está su práctico. Este práctico, ¿ya? Lo van a ir haciendo, ¿ya? No sé si
No sé si alguien miró la plataforma, ¿ya está activada? No, No ingeniera. Está sigue funcionando mal, todavía. ingeniera. No, todavía. Todavía. Ya, entonces, ahorita yo se lo voy a enviar esto en un PDF al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que no estén esperando. Se lo voy a enviar todo el documento más este práctico en un PDF al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que no estén esperando cuando se arreglan los problemas técnicos que tienen ahorita, ¿ya? Entonces, como se explicó, por eso yo le expliqué en esa diapositiva, miren, aquí tienen ustedes primero que identificar cuál es el criterio, miren, se le ha diseñado varios ejercicios, miren, ahorita son hartos, esto es para que usted vaya creando toda la parte lógica, tienen 31 ejercicios por resolver. Hoy es día miércoles, esto lo vamos a dejar hasta el otro viernes, ¿ya? Para ir ganando tiempo y usted vaya haciendo las primeras secuencias y lo vaya, mira aquí, análisis del algoritmo, porque tiene que analizar del 1 al 3 cómo va, del 3 al 5 cómo va, del 5 al 7 cómo va, entonces lo ve facilingo, son los impares, dice, ¿no? Pero hay otro que usted tiene que ver cómo va a ir generándose. Entonces, analizar significa que usted busca el criterio de asignación, le hace el algoritmo, lo va probando para que usted sepa cómo hay, como son 31 ejercicios, pueden codificar la mitad, ¿ya? Lo que usted quiera. Esto es para que vaya teniendo práctica. Aquí dice, y su codificación, pero no lo van a codificar los 31, codifiquen la mitad, unos 15 ejercicios codifiquen, ¿ya? Entonces, la mitad codifican y el resto que esté con algoritmo. Los 31 son con algoritmo y prueba de escritorio, ¿ya? Y otra cosita, jóvenes, fijemos de una vez el examen, ¿ya? El examen parcial. El examen parcial lo vamos a tomar el último día de junio, anótense, miércoles 30 de junio. Miércoles 30 de junio será el primer examen parcial. ¿De qué va a ser el examen? De todo lo que hemos avanzado, de la parte de serie y de números naturales que también vamos a ir viendo. Será de la serie, de números naturales y de ejercicio vario. ¿Ya? Entonces, fíjense, el 30 de junio lo tomamos el examen. ¿Ya? ¿Puede repetir, ingeniera, de qué va a ser? De la unidad 1 y la unidad 2. Unidad 1, unidad 2 y los ejercicios que estamos haciendo. ¿Qué ejercicios hemos hecho? Ejercicio vario, serie y los números naturales que también vamos a ir avanzando, ¿ya? De eso será el examen. Entonces, esa sería la característica de lo que vendrían a ser las series hasta este momento. No se olviden que estamos primeramente mirando el criterio de asignación de cada uno de ellos y poder luego ir trabajando, ¿ok? Sus ejercicios que todavía no han enviado, déjenlo todavía pendiente. Tras que se habilite la plataforma, yo le voy a ampliar su fecha, jóvenes. No se preocupen de su práctico. Más bien, existió la oportunidad de los jóvenes que de repente no han hecho, puedan hacerlo, puedan terminarlo, ¿no? De hacer sus prácticos, porque hay muy poco, la mitad de lo que presentan práctico y hay menos de lo que presentan tarea todavía. El día viernes vamos a tener clase, ¿ya? El día viernes vamos a pasar clase, no va a haber plataforma, vamos a pasar clase. Entonces estén atentos a la hora de siempre de entrada para pasar clase, no plataforma, ¿ya? Entonces no se olviden de que este viernes vamos a pasar clase. ¿Cuál es el grupo de la materia? SF esta materia. SF, Introducción a la Informática, grupo SF, ¿ya? Eso es. Entonces, ahora mismo le voy a enviar lo que avanzamos hoy día para que ustedes lo tengan. Si hay alguna pregunta más antes de retirarnos, por favor lo dice. ¿No hay ninguna pregunta más? Ingeniera, Dígame. el código, yo lo estoy haciendo o sea, lo estoy presentando la tarea por PDF. Le taco una foto nomás al código del PCN y lo pego ahí. Sí, lo que están trabajando con PCI obviamente es válido, no es que lo vuelvan a hacer a mano.
le sacan la fotito, la capturan la pantallita en todo caso, o foto, como ustedes quieran, o lo copian, porque también pueden copiar y pegar sin problema, igual es compatible, y lo colocan en la hojita de Word primero, obviamente, y Claro. luego ponen al ladito su prueba de escritorio, lo convierten en un documento, de ahí lo guardan en PDF y ese PDF lo envían. No hay ningún problema de eso, ¿ok? Ah, Lo ya. mismo en el código, ¿ya?